En Necropedia estamos trabajando de manera constante para traer contenido único, entretenido y sobre todo que deje un aprendizaje. Te invito a suscribirte, compartir el contenido y activar la campanita. Eso ayuda a que este proyecto crezca. Hay tantos temas dentro del ocultismo. Cada país y cultura tiene tanto material excelente para practicar y compartirlo en diferentes formatos, como el que se presenta en video. Puede que estés viendo este material y estés relacionado con el ámbito esotérico, o puede que no, pero cabe decir que en los últimos años ha existido un auge de la figura bíblica conocida como Caín, o también llamado Caín. ¿Por qué ha sucedido esto? Hay varias razones fundamentales. Una de ellas es que las personas buscan alternativas religiosas a las que comúnmente se conocen, y la conectividad mundial hace que fácilmente tengamos cierta información. El sistema actual, al ayudarnos en ese aspecto, personas han compartido su sabiduría. En el caso del culto a Caín, tenemos dos figuras que han ayudado a que esto suceda: Andrew Chumley y NA218. El primero de los mencionados se enfocó en la brujería tradicional inglesa, implementando el trabajo con Caín, representándolo como un esqueleto, incluso antes de que lo hiciera NA218. Tengo un video donde es mencionado y se habla más a detalle. Te dejo el link en la descripción del video. NA218 es el maestro de la Templum Falsis Cruentis. Este templo es dedicado a la magia cayinítica, con el método implementado en los Liber Faxifer. Este culto es un poco más reciente, pero ha llamado mucho la atención, además de que se ha corrido la voz de forma muy rápida de la efectividad del dios de los muertos o el santo de los asesinos. Pero, ¿es la primera vez que Caín tiene protagonismo en una religión o rama espiritual? No es así. Caín ha sido marcado por su papel en el Génesis y ha sido objeto de muchas leyendas. Fue señalado por ser uno de los primeros vampiros de la historia y que a él se le deben civilizaciones como Babilonia, Canaán y Egipto. Sin embargo, en el siglo II de nuestra era existió un pequeño grupo llamado los Cainitas. Ellos no veían con buenos ojos lo escrito en el Antiguo Testamento, por lo que no tenían mucha afinidad con el judaísmo. Tenían una idea muy negativa de esa parte de la Biblia, por el Dios celoso y egoísta que se mostraba, por lo que consideraron que él no podía ser realmente la deidad suprema, sino un demiurgo y una figura del mal. En esa misma época ya existían otros grupos que veían al demiurgo como algo malo. Hasta hay quienes compararon a Cristo con Lucifer, pero esa es otra historia. La cuestión que nos compete es que este grupo de cainitas supuestamente escribió el Evangelio de San Judas. En ese evangelio se decía que las acciones de Judas habían sido un plan que llevó a cabo con Jesús, porque realmente ambos eran mejores amigos. La razón de su conexión es que Judas había entendido bien las enseñanzas de Jesús, a comparación de los demás discípulos que lograban al Dios incorrecto. Según ellos era Yahvé. Aunque en dicho evangelio jamás mencionan al Dios correcto según este enfoque. Varios dicen que por la época pudo haber sido Abraxas, el Dios mitad ángel y mitad demonio, el que tiene en sí mismo la totalidad. Otros dicen que podría referirse a Baal, por las rivalidades existentes entre los fenicios y los judíos, ya que este dios siempre fue el rival del dios bíblico. Los cainitas mencionaban que Caín no provenía del linaje del dios de los judíos, sino del dios supremo, el Theos Agnostos, o el incognoscible. Mencionaban que Abel provenía de la debilidad y del dios falso. Sin embargo, Caín, al provenir del verdadero Dios, es un ser meramente espiritual. Se decía, como en la mayoría de las teorías gnósticas, que el espíritu fue encarcelado en el cuerpo material para limitar su poder, pero del mismo modo que Caín venció a Abel, cada uno de los seres espirituales lograríamos romper esas cadenas para vencer la materialidad. Un detalle que no está comprobado, pero era algo que se decía, es que se creía en una teoría de la transmigración un poco distinta. Es decir, basándonos en que supuestamente reencarnamos para obtener experiencia para romper este ciclo, los cainitas querían obtener toda esa experiencia en una sola vida, para que así no existiera razón de reencarnar y liberarse. Por ejemplo, cometer actos tanto positivos así como inmorales, para obtener esa experiencia antes mencionada, aunque aclaro que no es algo comprobado. Hay autores ajenos al esoterismo que se han inspirado en este tipo de filosofías para escribir sus obras. Hernán Hesse, en su obra Demian, trata sobre este fundamento.
Demian convence a Emil de que el cristianismo estaba equivocado, pero aparte de todo eso, esta obra trata sobre obtener libertad, para quitar aquellas cadenas que nos imponen socialmente y espiritualmente. Recomiendo ampliamente esta obra para aumentar su comprensión sobre la filosofía callinítica. Existe una historia que no tiene una comprobación real, que relata que existieron dos personajes bastante famosos que tuvieron una rivalidad. Hiram Abib como descendiente de Caín y el rey Salomón como descendiente de Seth, quien fue el tercer hijo de Adán y Eva. Hiram se encontraba construyendo el templo de Salomón, mientras que la reina de Saba, llamada Balkis, quería visitar la tierra donde reinaba el rey, para conocerlo por la sabiduría religiosa que sabía que tenía. Pero al conocer también a Hiram, pudo notar que este era más sabio, por lo que quedó impresionada por él. El rey Salomón comenzó a tener celos, y provocó que Hiram fuera saboteado por sus aprendices. Comenzaron con una mezcla de metales de bronce que era para adornar el templo, que Hiram se encontraba construyendo. En su desesperación, tuvo una manifestación de su antepasado que fue Tubal-Cayin, el primer herrero de la historia. Este le menciona que vaya al centro de la tierra para visitar a Caín. Él lo inicia en los misterios de la creación del fuego y la fundición, obsequiándole un martillo y un triángulo de oro. Hiram regresó pudiendo terminar la mezcla de bronce, ganándose la mano de la reina Balkis, terminando de causar la cólera de sus enemigos, provocándole la muerte. En su lecho de muerte, Hiram menciona que Tubal-Caín le dijo que tendría descendencia y que terminarían con la construcción del templo, diciendo que quien entienda estos secretos sabría la ubicación del triángulo de oro. Hiram, al haber descendido, visitó uno de los planos del inframundo llamado Arab-Sarat, donde reside Caín. En este video te explico de manera básica la gnosis cainita o callinítica, para entender de manera general los cultos que actualmente se encuentran tomando cada vez más fuerza. Esta será una serie, en las próximas ediciones abarcaré el tema desde una perspectiva más esotérica. Agradezco a Serot Cayin por permitirme poner imágenes de sus pinturas. Dejo el link a sus redes sociales en la descripción.